¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Este es el canal Un Salto Cuántico. Yo soy Fran Parejo y quedaros aquí, porque esto es tope de gama en conspiración, en conciencia y en dar herramientas para el proceso que está atravesando el ser humano. Por una parte, de adquisición de conciencia, de un aumento de conciencia o ascensión de conciencia, y por otra parte, de una invasión declarada por algo que pseudo da la cara, de tal manera que permaneciendo entre la existencia y la inexistencia, la gente no sabe frente a lo que defenderse. Voy a explicar en un programa multinivel algo que observamos en la reciente cabalgata de los Reyes Magos. Voy a enlazar con la gran leyenda conocida o desconocida en cuanto a su más profundo significado y esencia. Y finalmente voy a dar herramientas sobre la base de las conclusiones que obtengamos. Quedaros aquí porque lo vais a flipar y os voy a dar herramientas para que os vaya lo mejor posible en este proceso de invasión mental que sufre el ser humano, y mediante símbolos y una especie de tecnobrujería que nos envuelve y que parece provenir desde los mismos organizadores públicos. Os voy a explicar el secreto. En primer lugar, quiero agradecer también a una comentarista del canal llamada Maribel GR, que decía que le gustaba los vídeos del canal por mi pensamiento arborescente. Es un concepto genial, no me había parado a pensarlo y ciertamente pues no le falta razón. Mi pensamiento fluye. El otro día también otro comentarista de canal, y perdonad un poco, no es falsa modestia ni nada, no me gusta hablar de mí, pero decía: Fran, creo que necesitas más de una vida para transmitir todo lo que tienes en la cabeza. Y en parte tiene razón. Hay mucho que contar porque mucha información estaba ahí, y precisamente todos los programas del misterio que yo veía de los años 80 y 90 se limitaban a una página o dos, pero sin sacar conclusiones, sin relacionar con otras cosas, y todo está relacionado porque todos hablamos de lo mismo. Quedaros que comenzamos porque lo vais a flipar. En primer lugar, me gustaría que vierais cómo detecté en la cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba, yo vivo en Córdoba, que la presidía un dragón con cuernos alados, lo que es un genuino dragón o draco. Estoy poniendo aquí algunas imágenes de la cabalgata de Córdoba, donde pues me sorprendí ciertamente y lo expuse y lo denuncié. Aquí tenéis más imágenes. El relato de la epifanía de los Reyes Magos, la epifanía del Señor, se contiene en el Evangelio de Jaime el Menor, que fue bastante milagroso. No está en los evangelios canónicos oficiales de la Iglesia. Tampoco el Nuevo Testamento es la segunda parte del Antiguo Testamento. Son dos historias distintas, pero que un culto posterior refundió. No me voy a meter en eso ahora, o emplazo al programa, lo ampliaré posteriormente sobre el nacimiento de Jesucristo, pero lo que está claro que la epifanía del Señor Jesucristo, o el nacimiento de Jesús de Nazaret, dio a luz al mundo a alguien con la capacidad de creación y de manifestación y de liberación de personas de entidades, puesto que a uno lo liberó de los demonios, de la parasitación que llevaba encima. Y también podría alterar el ambiente y hacer manifestaciones milagrosas. ¿Por qué? Por la capacidad energética que tienes, porque este mundo material es un subproducto de un universo energético. Si dominas la energía, puedes dominar la materia. Eso lo sabía Jesucristo con una condición natural de su nacimiento. Sin embargo, ese hecho de la anunciación de Jesucristo, de su nacimiento, que nos gusta tanto celebrar por los niños, por los Reyes Magos, por ese relato, por los regalos, está claro y tal, pero que nos gusta y tal, nos lo han pervertido con una simbología que estamos viendo, ¿vale?, para deprimirnos la frecuencia. ¿Y qué es lo que ocurre? La sombra oscura que gobierna este mundo no le gusta nada la figura de Jesucristo, y se ha llegado a decir pues que no existió, que no sé cuánto, incluso en escatología alienígena se ha llegado a decir por los grises que fue una creación de los grises o un plan de ellos. Escatología miserable alienígena, para que os lo creáis. Vamos a considerarlo una especie de superhumano con independencia de su naturaleza. Evidentemente no era un dios absoluto, no tiene importancia ese debate teológico. Lo que está claro que era un humano con una energía muy poderosa anidada en su interior, que nos enseñó el camino
aunque lamentablemente sus enseñanzas han sido torcidas con un culto de base judía. Pero fijaros bien que las instituciones no han llenado de dragones los Reyes Magos, pero además todo esto viene precedido de un ataque brutal a la Nochebuena, porque por ciertas circunstancias que parecían un accidente, también nos han dado la Nochebuena. La gente no ha comido a gusto, ni Nochebuena ni Navidad. Son días que incluso en las guerras se respetan. No hay bombardeo esos días. Sin embargo, la gente ha sido bombardeada con otras cosas, desde aparatos cuadrados que se hallan o rectangulares que se hallan en cada casa. Que traigo para los que no se vacunan, para los egoístas, para los avariciosos, toca a mí, para los chulos, para los abusones. ¡Carbón! Que traigo para los que no se vacunan. Pero fijaros bien además cómo estamos viendo imágenes de la cabalgata de Cádiz, cómo en Cádiz también me mandaron simbología de un ojo, una cosa que vamos a decir que es un sol, porque no puedo decir lo que es, con el ojo de Horus, ¿vale? Una momia, una esfinge y un escarabajo, símbolo de una entidad arcóntica llamada Amón. Tenemos aquí cosas, simbología, aquí por ejemplo esto podría ser la diosa Isis, simbología egipcia, que no tiene nada que ver con el relato de Jaime Menor, que es un primo hermano de Jesucristo, que a todos nos ha hecho tan feliz. Pero es que además también, en la cabalgata de Lleida, mi amigo Jacano73 me manda que también presidía la cabalgata un dragón, un enorme dragón. Y aquí tenemos una foto de la localidad española de Cervera, donde se hizo una especie de aquelarre demoníaco evidente, donde estamos viendo aquí algo, y aquí se está simbolizando el Píndar. Lo he tratado en algunos de mis programas, que es el Píndar. Píndar sería dentro de la organización de los famosos linajes Illuminati que dominan el mundo, pero al servicio de entidades como las que estamos viendo, ¿de acuerdo? Hay uno que está en la cúspide que se llama Píndar, que es un apócope de Penis Dragon, Píndar, de Penis Dragon, Píndar. El Píndaro, que sería el dragón jefe que está en la cúspide. Y esto evidentemente que presida el dragón con cuernos, la cabalgata de los Reyes, no es algo cultural, no es algo que nos guste a la gente, no es algo que le guste a los niños, aunque algunos lo crean, no es cultural. Hace referencia a que hay una sombra oscura, unas entidades de este tipo que han fagocitado a grupos secretos de la humanidad que a su vez dominan los resortes de la política y de nuestras vidas, carteles, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, el hacernos familiares con los dragones es algo, o con los reptilianos o con los reptiles, es algo que lleva trabajándose en el público a través de series de televisión, películas, desde hace muchísimos años. Tiene usted que alertar a sus hijos. Le voy a decir más, el otro día estuve reunido con estaba con un cliente y un abogado, y resulta que el abogado este decía, un saludo por aquí a Agustín si lo está viendo esto, que él no le entraba en la cabeza el tema de los reptilianos, que ahí yo me pasaba de frenada. Sin embargo, el otro chico, mi cliente, decía que lo que no le entraba en la cabeza era lo de los Illuminati. ¿Cómo pueden ser tan listos? Y si a ellos nos tiran cosas, a ellos también les afecta. No lo entiende. A uno no le entraba en la cabeza los Illuminati y al otro sí, pero no le entraba en la cabeza el tema de los reptilianos. Entonces voy a intentar explicar de la mejor manera posible para que la gente se dé cuenta de la infección y de la invasión que sufre literalmente el ser humano. Fijaros bien además cómo esta publicidad de Bizum, ¿vale?, es el arma de control mental definitiva de los reptilianos, donde el predador, esta conciencia reptiliana oscura, de cuya naturaleza la hablaremos, hace burla de los que lo exponen. Y ahora, por ejemplo, si hay gente que dice que la supresión del dinero en efectivo implica una violación de la privacidad y una restricción de libertades, porque si se va la luz, ya no tienes dinero electrónico. Si me quedo sin batería, ¿qué pasa? Que ya no puedo hacer nada. ¿Qué tiene que estar cada transacción que haga registrada de cada compra? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerme el banco una tarta con lo que yo gasto, con una estadística sobre cómo soy yo? Están invadiendo mi intimidad de cómo soy yo.
Y me están cohibiendo, porque al espiarte no te están dejando ser todo lo tú que podrías ser tú, con tus virtudes y tus defectos. Pero de los defectos se aprende, e impidiendo la evolución espiritual. Aquí lo tenemos, esta publicidad, ¿de acuerdo? Entonces la cuestión es que las entidades reptilianas, sinceramente existen, tienen una naturaleza dual, porque hay unos que sí han habitado o habitan cavidades subterráneas actualmente en la Tierra, mientras que otros, queridos amigos, no habitan exactamente esta realidad o no pueden habitar la superficie con naturalidad, por eso están escondidos. Igualmente repetimos que un escarabajo, ¿vale? Faraónico, un escarabajo faraónico hace referencia a un culto antiguo, ¿vale? El de Amón, y que nos retrotrae a algo muy importante. En este mundo hay una sociedad muy antigua, que no es exactamente la Illuminati, ahora lo explicaré la diferencia un poco, ¿vale? Que es la Hermandad de la Serpiente, creada, por mal que le pese a la gente, por el famoso Enki. Creo que Enki fue, y según los autores más objetivos que he leído, el autor de la Hermandad de la Serpiente en el antiguo Egipto, y que creó la semilla para estos instrumentos de dominación general. Ya expliqué el tema de la Casa del Toro, de Enlil. Hay una entidad, hay mucha simbología que se representa con toros o con águila extendida, y otra que es la Hermandad de la Serpiente, muy antigua. Esta Hermandad de la Serpiente ocultista, creada por Enki, un anfibio con también genética reptiliana, ha pervivido hasta nuestros días y ahora nos oponen culturalmente en algo que era sagrado, el Día de los Reyes Magos, para los niños. No es casual, están ahí, y esto crea, digamos, un caldo de cultivo subliminal. Nos lo están diciendo, hemos tomado el control o estamos intentando en una fase final de invasión, una de las fases no final, pero sí bastante avanzada, de la mitad para adelante, tomar el control de sus instituciones. Ya tomamos el control de sus políticos, ahora ya estamos tomando el control abierto de las calles. Fijaros bien además cómo hay un autor, bueno, un autor de perfume y de modelo tal, que se llama Magler, que crea esta Reebok, que tú la ves muy moderna, pero en realidad, fijaros bien, donde esto sería una pezuña de un verdadero Baphomet, de la cabra con cuernos, donde por cierto en Gabá, en la cabalgata de Gabá, también salieron a la calle genuinos demonios con cuernos a celebrar el Día de los Reyes Magos, ¿vale? Es decir, directamente un aquelarre. Si nos ponemos esto, es un homenaje a ese demonio bestia que es el Baphomet, y nos convierte a nosotros en una bestia de tiro y carga, que son los que tienen pezuña, y es como ellos nos consideran, ganado humano. Sin embargo, se equivocan en su consideración hacia nosotros. Finalmente me gustaría decir que las sociedades secretas, la gente conoce la masonería, pero otras que dominan en la sombra, siguen una tecnobrujería que aquí se ve perfectamente manifestada en la cabalgata de los Reyes Magos. No sé si esta fue la de Madrid, Barcelona, a que alguien me lo diga, ¿vale? Pero vemos aquí estas letras, pero aquí vemos estos sigilos, ¿vale? Que los sigilos contienen un mensaje codificado energético de influjo para la sociedad. Es decir, lo que aquí se estaba aportando es un acto de tecnobrujería que el nuevo orden mundial tecnobrujeril implementado aplica a las masas, creando una hipnosis colectiva, directamente con símbolos en las calles o mediante la neuromodulación que se produce mediante la emisión de los aparatos de televisión que tenemos en casa. Esto está pasando. Hay algunos padres que efectivamente se dan cuenta de que las momias que asustaban a los niños y este tipo de imaginería o este tipo de simbolismo realmente afecta a los niños y les da miedo. Y un día que tiene que ser de alegría e ilusión, deprimen la onda y la bajan. Me gustaría explicar también que las criaturas reptilianas eran vistas en la antigüedad. De hecho, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se reflejan que fueron sorprendidos en templos haciendo culto a esta entidad reptiliana. Lo que ocurre es que se retiraron en un cierto momento de la vista del público, precisamente algunos años antes de Jesucristo, y solamente salían de sus grutas, de sus cuevas en ciertos momentos. Fueron retirados de la vista del público, quizás por algún poder superior. Esto es muy interesante. Por otro lado, cualquier persona que conozca, esté familiarizada con la hipnosis regresiva, conoce perfectamente que
los reptilianos aparecen presidiendo o colaborando en muchas operaciones de abducción. Están en miles de grabados de la antigüedad, están representados en estatuas del pasado, en la India, en Angkor, en Asia, están vistos en los libros, están en la cultura actual contemporánea, están en estatuas en pueblos, en el pueblo de Perú, que hay un reptiliano como la copa de un pino ahí puesto. Hay algo que está intentando fagocitar la conciencia humana. Y los reptilianos son una de las, digamos, una de las bazas con las que se cuenta. Para comprender igualmente el poder en la sombra que nos oprime de algún modo, hay una palabra que me encanta porque lo tenéis que comprender, que es la sinarquía internacional. La sinarquía internacional. Hay un señor llamado Juan Domingo Perón que señaló a algunos de estos miembros, digamos, de esta sinarquía internacional. La palabra sinarquía viene del griego sin, que sería articulación, ¿vale? O cooperación, y argé o argía, que sería gobierno, o argé significa gobernante, de viene la palabra arconte, ¿vale? Argé, gobernante, y sinarquía sería el gobierno, etimológicamente hablando en sentido propio, el gobierno de unos cuantos príncipes, ¿vale? Articulados y coordinados, un gobierno compuesto. Se utilizó en la antigua Grecia originalmente para designar el tema o la forma de gobierno basado en magistraturas compartidas. Bien. Actualmente se señaló por Juan Domingo Perón varios grupos de esta sinarquía internacional, pero que me gustaría aclarar. Si alguien ha leído El misterio de Belicena Vilca, lo explica muy claro cómo esta sinarquía está dominada por entidades demoníacas que no son de este mundo, ¿vale? Por eso tienen estos símbolos brujeriles y que tienen por misión fundamental crear un gobierno infrahumano tratándonos como bestias para erradicar y suprimir y disolver las esencias energéticas del ser humano, entendido como especie, ¿de acuerdo? Ahora explicaré más cosas. Aquí te podemos tener, por estas letras hebreas, fijaros bien, esto es de un libro que denunció el tema, hay miles de libros que exponen esto. Y tenemos aquí como grupo, en uno de los lados, creo que esto es el grupo de los Assassins, que sería un grupo moruno árabe. Tenemos aquí también el dólar, que sería el poder monetario, dinerario y también tecnocrático, empresarial, porque puede generar industria, comercio y tecnología. El comunismo es otra de sus bazas. Tenemos aquí también este culto Illuminati, que es importante, que es los Illuminati de Baviera, que es una secta creada en 1776, que es alemana, de origen alemán, pero que también sirve los designios de esta sinarquía internacional, que empezó con una casta en Oriente Medio por el dios Jehová, que es ese ángel del Señor, con el que pactaron, ese ángel del infierno, no del Señor, del infierno, con el que pactaron a estos pueblos hebreos por su liberación. Posteriormente, este poder oscuro se extiende por Europa y por otras partes del mundo, porque es un enemigo que no conoce fronteras y se instala en el seno de comunidades intentando destruir lo bueno y cooperativo que existe en ellas. El símbolo de la paloma es el símbolo de ellos, es el símbolo de su opresión constante y de su paz. Es la paz del corral. Tenemos aquí también la escuadrilla del compás como otro de los símbolos, ¿de acuerdo? Fijaros bien que la masonería, que son los constructores de templos y catedrales, donde en un cierto momento también fueron absorbidos por este poder, en un cierto momento de la historia medieval, construyendo edificaciones para magnificar su poder. Fijaros bien que cómo encaja, ¿no? Los Illuminati, los masones constructores, que no son exactamente lo mismo, este poder globalista. Aquí tenemos, por supuesto, el pueblo elegido y sus 12 tribus y su linaje hebreo. Esta hermandad de la serpiente con el Ankh, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, capitalismo y comunismo. Y luego tenemos también esta lucha eterna entre el cristianismo o cultos católicos e islámicos, ¿de acuerdo? Todo esto, todos estos cultos, toda esta idea exacerbada está dominado por una jerarquía oscura, ¿vale? Por una conciencia oscura. Esa conciencia oscura en su día se valió de ser reptiliano y modernamente también se está valiendo de entidades biológicas reptilianas, muchos de los cuales no pueden habitar directamente nuestra frecuencia o nuestro hábitat, y entonces intentan ocultarnos desde la sombra, ya sea en oscuras grutas subterráneas, de cuya naturaleza hablaré otro día,
y también desde otras franjas de la realidad que no son la tercera dimensión física. Aunque recordemos, es importante esto, nuestro ambiente les afecta, nuestro ambiente les afecta. Recientemente en Estados Unidos es conocido que Eisenhower hizo un pacto con entidades alienígenas grises, creando un grupo llamado Majestic 12, donde a cambio de tecnología se permitían abducciones. Esto ha creado un cáncer en la sociedad, donde también en Estados Unidos se ha denunciado, aparte de la intervención de abducciones por entidades grises, los famosos reptilianos, que parecen estar operando sobre estas entidades biológicas grises. Es decir, el control gris reptiliano va de la mano. Es como si las entidades grises sí tienen la habilidad de pasar más tiempo por su composición genética en esta densidad o esta realidad 3D, y los reptilianos se valen de ellos para hacer ciertas operaciones. Pero dije que iba a hablar de algo muy importante, porque no solamente se enfrentó Jesucristo a los reptilianos y los demonios en la época que le tocó vivir. Hay otro personaje que nos han ocultado, ¿vale?, su existencia, que pervive en la idiosincrasia cultural española, pero retorcido, que es San Jorge y el Dragón, la famosa leyenda de San Jorge y el Dragón. Son muchos los autores que lo han pintado. Esta obra creo que es de Tintoretto, ¿vale? Y este cuadro es de Rubens. Al parecer, San Jorge era el hijo de un general o de un militar romano que vivía en la Capadocia, que nació a finales del siglo II antes de Jesucristo, y cometió una cierta hazaña que pervivió con los tiempos, hasta que finalmente un monje del siglo XII, genovés o italiano, llamado Jacobo de la Vorágine, así llamado la Vorágine, hizo una recopilación de leyendas e incluyó la leyenda del dragón. Entonces, ¿qué ocurrió con San Jorge y el Dragón? Esta leyenda a mí me encanta porque quizás tiene un pozo de realidad. Este personaje que vivió en el siglo III, al parecer en una de sus campañas o hazañas, donde fue a Libia, ¿vale? Lida o Libia, como se conocía antiguamente el país. Libia, para los de la LOCSE, es el país que está situado entre Argelia y Egipto. Está a la izquierda de Egipto y a la derecha de Argelia, al norte de África. Pasando por allí existía una ciudad por la que pasó San Jorge, donde ocurría lo siguiente. Al parecer, los habitantes de la ciudad de Libia tenían que recoger agua de un lago. Este lago estaba dominado por un dragón literal. Este dragón literal, para permitir coger agua, que era necesario para la supervivencia del pueblo libio, les obligaba a sacrificar 2 ovejas o 2 corderos periódicamente para comer. Pero llegó un momento en que este sacrificio se hizo insuficiente y empezó a exigir sacrificios humanos. La gente del pueblo se sometió al dragón, y lo que hacían es que periódicamente sorteaban la persona que iba a ser entregada como sacrificio u ofrenda al dragón. En este punto hemos de recordar el tema de las ofrendas humanas que existían y que se describen en el Antiguo Testamento. Es una costumbre muy antigua, que antes se hacía por devoción religiosa, que como vemos aquí, en Libia en el siglo II, las entidades están escondidas, pierden su poder pseudo religioso y lo hacen mediante el chantaje. Si quieres agua para vivir, tráeme cabra. Pero si me ha hecho corto el precio, ahora quiero más. Y así estuvieron sacrificando personas del pueblo, sometiéndose y designada por sorteo. Llegó un momento en el cual existía un rey en la zona que estaba conforme con el sistema, pero mira por dónde todos participaban del sorteo, y al siguiente turno de sacrificar a una persona, al sortearlo, se designó a la hija del rey. El rey estuvo pensando sobre lo que hacer, si sacrificar a su hijo o no, y llorando decidió someterse al dragón. Y de camino al sacrificio a entregarla, se encontró con este soldado, San Jorge, cuando, explicándole la historia de lo que ocurría en su pueblo desde hacía bastante tiempo, decidió acudir con la princesa a simular entregarla. Y en un momento de despiste del dragón, irrumpió San Jorge y atravesó con una lanza, que decía tener una empuñadura y se entiende que es una forma de espada o de cruz, ensartó al dragón en la boca matándolo, y finalmente entregó una rosa con la sangre del dragón a la princesa,
liberando a ese pueblo y a la princesa tanto de una muerte segura como del yugo del dragón. Esta historia de San Jorge, publicitada en el siglo, como leyenda en el siglo XII, pervivió durante los siglos y hace que pueblos de Inglaterra, de España y otros lo tengan como patrón. Aunque veamos en Mallorca y en Barcelona un territorio francamente reptiliano y draconiano por las representaciones de imaginería que vemos en las catedrales góticas y otras, he tratado el tema de Mallorca y de Barcelona, está en el canal alternativo actualmente, Fran Parejo Reloades. Lo que hicieron fue camuflar este culto, donde hay una venganza sobre el dragón, ¿vale? Lo camuflan como el día de la diada o de la rosa y el libro, amariconando al personaje y celebrando no la victoria sobre el dragón, sino la muerte de San Jorge, porque se dice que luego finalmente, ante el emperador Diocleciano, ¿vale? Volviendo a Capadocia, cuando estaba perseguido o no estaba instaurado, declarado el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, dijo que era cristiano y al parecer lo mataron y murió como mártir. De hecho, se le quitó en un cónclave, digamos, cristiano de mediados del siglo XX, se le quitó la categoría de santo a San Jorge, pero se le dio el de mártir. Y por tanto, aquí vemos también la sinarquía internacional como una victoria declarada sobre un dragón genuino, relatada desde el pasado, se le hace quitar la categoría de santo, transformándolo en mártir y celebrando su muerte el día de la rosa y el libro, para que el humano pierda la capacidad de batallar y haciéndole perder la virilidad, un concepto que el otro día lo entendieron mal cuando lo expliqué en otro directo, entendiendo la virilidad como la imposibilidad de someterse ante la injusticia, la incapacidad de someterse ante la injusticia. Un hombre pierde su virilidad cuando ve que están haciéndole cosas malas a su hijo, como impedirle su libre evolución y su libre desarrollo, y se somete. Eso no lo hace un hombre. Eso no lo hace un verdadero hombre viril. No se trata de ser viril. No es más viril el hostigar a otro o acostarse con más mujeres. Eso es absurdo. Fíjate bien lo que han hecho, que es lo que hace el poder sinárquico. Un héroe de liberación espiritual y de confrontación directa y de manifestación de imposición mediante medios de la fuerza física o de la astucia o de los medios espirituales, vamos a hacer que se celebre su muerte con primacía. Con Jesucristo se celebra en primavera la muerte de Jesucristo, ¿vale? Su nacimiento se lleva al tiempo de la muerte, que es el invierno, y en este caso de San Jorge, vamos a convertirlo en mártir y celebremos su muerte, no la victoria sobre el dragón. Por eso es muy engañoso. Aunque se hable de que, aunque lo tenga San Jorge como estandarte, tanto Aragón como Cataluña como Mallorca, realmente estos sitios han sido ya tomados por la sinarquía internacional y vemos, por ejemplo, aquí en la casa Batlló, que dice que representa a San Jorge, y está en la espada y el dragón no es cierto. Aquí lo que tenemos es un dragón camuflado que nos mira desde el antifaz, nos mira con el antifaz actualmente el dragón. Pero debemos fijarnos en esta victoria, ¿vale? Y no en la muerte de San Jorge, que es dudoso, quizás que muriera como mártir por no querer renegar de la fe cristiana por Diocleciano, y más en unos tiempos tan próximos a declarar, digamos, la religión cristiana en todo el imperio, cuando era mayoría. Creo que eso es una perversión posterior de la sinarquía internacional. Fíjate en esta leyenda lo que quiere decir. Existe un poder abusón que se oculta en la sombra y que actualmente estamos viendo sus dinámicas. Si usted quiere conseguir servicios básicos, como el agua, o ir y entrar y salir, tiene que someterse a nuestros dictados. En este caso no es entregar una oveja o una cabra, pero sí es posible que le estén pidiendo que entregue algo muy valioso suyo, patrimonio suyo, tanto físico, en forma de impuestos, o como genético, en forma de sometimiento a una serie de experimentos que no me puedo extender aquí. Y el título de santo no es un santo monacal. San Jorge, la corona de santo la tiene por la aureola del poder espiritual que tenía. Esa aureola es el poder espiritual y etérico que se describe en la Epifanía del Señor. Jesucristo tenía un gran poder etérico y cuando nació estaba iluminada la cabaña. El niño despedía una luz sobrenatural,
que es lo que tiene también San Jorge. ¿Y qué es lo que ocurre? La persona que tiene una gran carga etérica y está conectado con el espíritu y con el famoso reino de los cielos, que no es ni más ni menos que el universo libre, no el universo de la fisicalidad y la densidad astral llena de bicherío, sino un mundo superior que está ahí, pero está en una frecuencia más elevada y no podemos verlo. La persona que está ahí puede enfrentarse a este poder draconiano y le puede vencer. Razón por la cual cualquier tipo de historia de superación espiritual y de victoria sobre los dragones es sistemáticamente silenciado y se le da la historia, cuidado que al final lo mataron, lo convirtió en un mártir, igual que la historia de Jesucristo. Pero incluso en la obra de Tintoretto que estoy viendo aquí se describe esto que estamos viendo. El caballero San Jorge está matando al dragón y salvando a la princesa, y arriba se ve una explosión de luz, porque son la fuerza del logos espirituales. El que haya leído el misterio del Bellicenavilca o le gusta la sabiduría hiperbórea, hablan de los virias o los viryas, ¿vale? Gente viril conectada con el espíritu que se opone a este poder de la sinarquía internacional, que busca el sometimiento espiritual del ser humano. Es decir, para instalarse este poder oscuro y la sombra oscura y la conciencia oscura de la que se sirve o que se sirve de entidades como los reptilianos y actualmente en la actualidad, en el siglo moderno contemporáneo, los propios grises, necesita apagar la chispa espiritual del ser humano, y la forma de hacerlo es bajar nuestra energía, sometiéndonos y conformándonos con un estilo de vida antihumano, antinatural, lleno de baja frecuencia. El cerebro de los grises y de los reptilianos son ELF, Extremely Low Frequency Waves. Se lo escuchó un militar insider hace mucho tiempo. Ellos emiten, sus ondas cerebrales son de baja frecuencia. Las antenas que han puesto emiten ondas ELF, Extremely Low Frequency Waves, ondas de extremada baja frecuencia. El HARP, esas ondas que vemos por el cielo que alteran, son extremada baja frecuencia. Y lo que hemos visto en los Reyes Magos, de bicherío, de recordando cosas malas, el ojo Illuminati, la momia, el dragón, da miedo, crea una baja frecuencia. Para ellos estar aquí, para que esta conciencia oscura pueda penetrar este reino y dominarnos e influirnos más, necesita bajar la frecuencia. Sin embargo, hay hombres conectados al espíritu, que son los que seguro que ven este canal, que estando conectados al espíritu pueden replegar esa conciencia oscura y tener batallas y vencer efectivamente sobre el dragón. Fijaros bien cómo os podéis ver reflejado en San Jorge, porque si estáis conectados con el espíritu ya sois santos, en el sentido de que tenéis una aureola alrededor. ¿Y a cuánta gente le habéis dicho no podéis seguir sometiéndoos al dragón? Cada vez os pide más tontería, más incoherencia, más cierres de... ¿qué? Te impide moverte, te impide ir y venir, te impide sentarte con quien quieres. Te impide conectarte con lo natural. Hay dos tipos de personas. Los que darían a su hija al dragón, como era ese rey cobarde de Libia. Y otros, por los que dirían, hasta aquí llegó. Hasta aquí ha llegado los actos de sumisión. Ese es San Jorge. Ese es el dragón. Y finalmente quisiera deciros que en el siglo XXI, como estamos, han avanzado mucho las cosas. Realmente las criaturas reptiloides existen, hay varias categorías, ¿vale? Hay algunas que habitan túneles subterráneos, hay algunas que son razas interestelares o interdimensionales, ¿de acuerdo? Y están ahí operando mediante la abducción, mediante la subyugación, mediante la implantación, suministrando órdenes directas, como estamos viendo, para implementar sobre la sociedad, o sea, dando órdenes a políticos y gobernantes para instaurar en nuestro mundo medidas draconianas, que se llama así ¿por qué? Medidas del dragón. Y os quería hablar algo de estas criaturas que existen, porque se han visto en miles de relatos de hipnosis, no van a mentir todos, pero es que también se han visto por militares, y hay gente que en proyectos ha trabajado en un laboratorio subterráneo con una entidad reptil, más pura o más híbrida, pero ha trabajado con ellas. Tanto las entidades grises, que son también otra raza al servicio de esta raza reptil, como la reptiliana, aparte de emitir ondas de baja frecuencia, tienen un gran orgullo y una alta arrogancia. Pero su poder se lo da
su número y su tecnología. Es decir, como son bastantes en número y son un grupúsculo, se vienen fuertes y porque tienen tecnología. Desprovistos de sus juguetes tecnológicos, de los que he hablado en algunos de los programas, desprovistos de su tecnología de manipulación del espacio-tiempo, de traslado, el flash, el neuralizador efectivamente existe, y desprovistos de su tecnología y fuera de su grupo, son una masa temblorosa. Se echan a temblar. Tienen todo calculado. En el momento que algo durante la abducción algo sale fuera de lo previsto y el abducido tiene un acto genuino de voluntad, no saben qué hacer. Por ejemplo, los relatos de abducción, antes de hacer la operación de implantación o de extracción de óvulo de feto que vayan a hacer, primero hacen que la víctima se aterre un poco, porque pueden consumir y metabolizar el miedo. Si la persona abducida se empodere, muchos de ustedes que seguís el canal lo sois capaces de concentraros en imágenes positivas o imágenes de empoderamiento espiritual, la luz, San Jorge, el dragón y Jesucristo, eso les desconcierta sobremanera, porque esperan solamente miedo del ser humano. Estas criaturas son una mente colmena, es decir, actúan por una orden superior, por una conciencia superior que los domina y los dirige. Y los draconianos también están conectados actualmente, los que trabajan en estas bases subterráneas, que están diseminadas por el mundo, especialmente en el suroeste de los Estados Unidos, también están conectados a una mente colmena, igual que los grises. Trabajan para algo mayor, para una hormiga reina, una conciencia superior. Siguen una jerarquía y no tienen pensamiento individual. Están orientados a la subyugación, al control total y son totalmente desalmados, desconectados de la fuente original. Han seguido un camino involutivo de tal manera que son como un agujero negro espiritual. Están todo el rato haciendo cosas malas porque están todo el rato haciendo operaciones psicopáticas de alimento y obtención de energía a costa exclusiva de otros, sin poder tomar un poco de energía de un flujo natural de las cosas. Su fortaleza es su tecnología y actuar en grupo. Si sacaras a un individuo de los grises y lo dejaras solo, sería una criatura vil y servil, igual que el típico cobarde abusón que se rodea de su grupo. Si tú le pegas una patada en el pecho y lo sacas del grupo, tú, tonto, se echaría a llorar y te suplicaría por su vida. Son criaturas con una alta capacidad de engaño, son criaturas orientadas a la mentira permanente o persistente. Por eso que tenéis cuidado con mucha gente, incluso gente de buena fe, canalizadores, que creen que hay un grupo de grises que quiere liberarse de los reptilianos que los oprimen. Podría ser verdad, pero creo que no al 99,9%. Sí hay otro grupo de su naturaleza que sí podía estar más revelado, pero los grises lo dudo muchísimo. Este poder reptil sirve los designios de una conciencia oscura, demoníaca, que se ha instaurado en este poder comunista, capitalista, exacerbado, estas sociedades secretas de las que hemos hablado antes de la sinarquía internacional, con la finalidad de subyugar el alma humana, entendida como los cuerpos energéticos de la propia especie. Pero ¿cuál es su enemigo? El enemigo son los hombres almados con una esencia espiritual. Hay personas que tienen una esencia espiritual, el ánima de malanga, o que tienen, según la terminología hiperbórea, el espíritu increado. Hay gente que tiene, o como llama María Lalero, el gen lumínico. Hay personas que tienen un espíritu con mayúscula, ¿vale? Una porción que procede del mundo del logos. Y se dice que es increado por la sabiduría hiperbórea porque no fue creado dentro de esta creación material que habitamos con un sustrato energético, sino que proviene desde fuera. No fue creada aquí, existió siempre desde otro sitio. Ese gen lumínico tiene la capacidad de conectar con ese mundo superior y tiene la capacidad de marcar la diferencia, alterando la probabilidad de la cadena causal de eventos prevista por la conciencia dominadora que domina al dragón. La gente que lo tiene puede marcar la diferencia y enfrentarse al dragón. Resumiendo, este mundo no es que vaya a ser invadido por estas criaturas grises y reptilianas, sino que ya de facto ha sido invadido, encontrándonos en una fase intermedia de la invasión. ¿Qué puede hacer usted ante todo esto? Su arma es su conexión espiritual con la fuente original. Su arma es el conocimiento multidimensional. Abandone el pensamiento lineal. Por eso este pensamiento arborescente, por eso esta concatenación de planteamientos. Abandone el pensamiento lineal
e instáurese en el pensamiento multidimensional. Abandone lo lineal, instálese en lo multidimensional. Y finalmente, mientras que este grupo de seres está todo el día trabajando en cooperación para mantener la presión de subyugación sobre todos nosotros y la gran cadena de mentiras y de incoherencia diarias que nos suministran, ellos tienen un pensamiento colectivo y nos están intentando sumir en su pensamiento colectivo. ¿Por qué? Porque quieren suprimir lo que más temen, nuestra individualidad, nuestro pensamiento individual. Su arma es ser una persona individual, con pensamiento individual, conectado con los principios creativos y ecológicos y sostenibles espirituales del Logos. No quiere decir, individual no es sinónimo de egoísmo, igual que comunalismo no es el comunismo. Comunalismo y compartir en comunidad equilibrantemente no es el comunismo, que es, como a ellos les gusta, todos recortados por abajo y todos pobres. Sea usted individual. Al ser individual, será imprevisible para ellos, porque tendrá pensamiento propio y hará y pensará cosas distintas de las que piensa el grupo o el bien común o la comunidad, que tienen un grupo cerrado de ideas del que no se les permite salir, para que sean en todo momento parte actuante de esta mente colmena y estar dentro del establo. Su arma frente a esta invasión reptil que se da cada día más descarada en símbolos, televisión, aquelarres, bichos con cuernos y tal, este imperio gris reptil, bafomético e infrahumano, no quiere que usted sea individual. Por tanto, adquiera poder espiritual, no desperdicie la energía. En segundo lugar, adquiera pensamiento multidimensional. Y en tercer lugar, sea individual. Es lo que más temen. Y que las fuerzas positivas, ¿vale? Y que las fuerzas del Logos, ¿vale? Y de ese mundo increado nos asistan y conecten con nosotros para darnos poder espiritual suficiente para poder rechazar al invasor y quemarlo y abrasarlo. Este fue mi programa sobre los Reyes Magos, la leyenda de San Jorge y el dragón y ciertas herramientas espirituales. Pero os explicaré más de cómo funciona esta colmena, cómo funciona esta invasión, y os explicaré más trucos y herramientas espirituales y metafísicas para que os vaya lo mejor posible en este trance planetario, que no es poco. Muchas gracias. Si os gustó, pulgar arriba, arriba esos corazones, comentad constructivamente. Os quiero mucho, por eso hago estos programas por todos vosotros, ¿vale? Más y mejor muy pronto en Un Salto Cuántico. Te esperamos en el próximo vídeo.